Hoy tenemos una invitada especial. Le quiero dar las gracias por estar aquí en los estudios de TV WAP a una querida amiga, a la doctora Elizabeth Martínez Guanabat, secretaria académica del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra institución. Sí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buen día, Ricardo. Siempre es un gusto, un privilegio enorme poder compartir estos espacios. Y bueno, si me he ausentado un poquito de ello, efectivamente tiene que ver que hoy estamos a todo pulmón con el compromiso que se adquiere cuando estás en un puesto directivo, digámoslo así. No, y bueno, la verdad, bueno, mandamos un fuerte saludo desde y un luego. abrazo a toda la comunidad del instituto y a todas las y los secretarios académicos, que creo que es, híjole, sí, un trabajo súper importante. Yo muy también fui secretario académico de la Prepa Zapata y sí, te comprendo muy bien. Así es, Ricardo. Entonces, pues muy agradecida. No, gracias. Aprovechando el espacio que hoy también traemos nos un tema que, bueno, desde hace ya días queríamos tocar, queríamos platicar contigo. Gracias. Que es el tema del libro gratuito en nuestro país, ¿no? Que, bueno, ustedes en todos los medios de comunicación, en las redes, están hirviendo de discusiones, comentarios, fake news, opiniones, de todo. Memes, de todo, ¿no? Pero hoy queremos hacer un segmento especial en donde primero nos cuentes un poco cuál es la historia del libro gratuito en nuestro país, cómo surge, a partir de cuál es el impulso, el proyecto inicial de esta serie de libros, que bueno, históricamente siempre es motivo de discusión. También eso hay que dejarlo en claro, ¿no? Por supuesto, Ricardo, y efectivamente, y bueno, agradecerte la invitación, y como dices, vamos a ponernos un poco serios en esta parte, sí, en el sentido de que efectivamente hoy está inundado, lo has dicho muy bien, cualquier medio de comunicación, de información, de la noche a la mañana todo el mundo se hizo hiperexperto en el tema de lo que compete un campo bastante serio y bastante clave en el desarrollo también de un país, ¿no? Y entonces, bueno, efectivamente, si nos remontamos a la historia del libro, es con el presidente Adolfo López Mateos, hacia 1959, y como secretario con don Jaime Torres Bodet, que nace ni más ni menos, claro, un personaje muy clave en la historia de la educación, y es donde nace esta idea en el sentido de decir, necesitamos alfabetizar. O sea, la prioridad inmediata que había, que ya se venía analizando también desde, digamos, el gobierno de Cárdenas, ahí, y bueno, se empiezan a convocar a una serie de eventos, incluso con expertos, lingüistas, antropólogos. Se trae a México, se introduce en ese periodo del 34 al 40 aproximadamente una serie de proyectos educativos que se venían ya probando en Estados Unidos y en Francia sobre todo. Y posteriormente no nos vamos a detener en todo el recorrido histórico de cómo fue cada programa, lo que hoy conocemos como los programas de desarrollo nacional, los PND, donde un eje articulador indiscutiblemente siempre va a ser la educación. Y esta educación, a su vez, tiene una columna vertebral que siempre ha sido el tema de la diversidad, que no es tratada así ni reconocida, que es más bien un problema, por ejemplo, con toda la diversidad lingüística. Y desde luego lo dices también. Esto toma un tinte político porque hacer los libros de texto en cada periodo, en cada momento que se haya pensado, estructurado, tiene toda una intención política, tiene una intención también económica, ¿no? Y entonces vemos, por un lado, los proyectos nacionalistas homogéneos, y por el otro lado, lo que vende en estas décadas, ¿no? A la luz del nacionalismo también, cómo manejar el indigenismo. Y bueno, Ricardo, yo nada más para decir de qué estamos hoy hablando, no es simplemente porque salieron unos libros en línea, si porque coincidimos o no coincidimos con el partido político que está en el poder, si tomemos distancia, etcétera. Y no se puede a la ligera esbozar simple y sencillamente comentarios sin fundamento. Hay que estudiar, digo, la verdad nosotros llevamos, yo en lo particular, más de 30 años en el campo, pero no voy a hablar de Elizabeth Guanabat porque no soy la especialista en libros. Por ejemplo, te muestro
este texto, bueno, si tú puedes mostrarlo. Es toda una investigación y fue publicado en el año 2011. Claro. Y ahí se documenta periodo tras periodo sexenal cuáles han sido los errores, las deudas históricas, cuáles han sido las deficiencias, pero también cuáles han sido esos giros que permiten ver el tema, si lo que más conviene es ir por materias, por asignaturas, los ejes, hoy es que desaparecen los grados. No, y tiramos comentarios a la ligera. Y otro gran libro, hermoso para mí, es publicado, imagínate, desde los 70, que tiene que ver sobre todo estos dos campos que yo te decía, para mí estos dos ejes articuladores, el tema del indigenismo, el tema de la diversidad lingüística, el tema de la identidad y de lo que tiene que concebirse como una nación homogénea o una nación heterogénea. Claro. Y hoy estamos en la apuesta, y que, ojo, no solamente es porque se ocurrió a idea de un partido o de un grupo de investigadores, hoy también estamos alineados, como siempre se hace, en los marcos internacionales. Claro. Los objetivos del desarrollo de la OCDE, cuando te habla de diversidad, cuando te habla precisamente de interculturalidad, cuando te habla de una política para la paz, cuando te habla de un reconocimiento también y que tiene que ser tratado y tenemos que formarnos ciudadanamente para entender el medio ambiente, para tratarlo, nos está devorando, lo estamos viendo día a día. Sí. Entonces, es una oportunidad de hacer un nuevo proceso de ciudadanización. Hay muchas cuestiones, hay mucha polémica. Insisto que si vamos por desaparecen los grados, ningún grado desaparece. Que no hay matemáticas, lo dice Manuel Gil Antón perfectamente, y no solamente él, que él es también un especialista, historiador de la educación. Hoy no tenemos que aprender a adquirir los conocimientos de manera sesgada, parcializada, como nosotros los adquirimos, sino en medio de nuestros contextos. Y este es un gran avance que tienen los textos. Claro. Hoy se trabaja de manera comunitaria. Están los profesores, están los niños, están los padres. Hoy el objeto, digamos, el centro medular del cual se desprende son las comunidades atendiendo las diversidades de los contextos. Claro. Hoy hablamos de una gama amplia, ¿no? Pero incomoda también y carecemos, insisto, de todo esto. Bueno, siento que hay varias capas de discusión que me gustaría plantearte, ¿no? Por ejemplo, el tema lingüístico, que eso yo creo que es fundamental hoy en día. La idea de nación homogénea, ¿no? Claro. Que a través de los libros de texto y con las políticas culturales, educativas, pues prácticamente aniquilaron muchas de nuestras lenguas en un periodo. Hoy ya se están replanteando. De hecho, esa fue una de las grandes críticas que, bueno, hizo el subcomandante Marcos en aquella mítica tesis sobre los libros de texto gratuitos. Es decir, se han pasado muchas circunstancias, muchas críticas, muchas investigaciones, y creo que eso es importante subrayarlo, porque hoy se están replanteando, hasta donde tengo entendido. Claro. Doctor. Hoy estamos, por ejemplo, el libro de primer grado de texto, de primer año, múltiples lenguajes. Okay. ¿No? Y entonces yo te quiero decir, y lo digo de verdad con un conocimiento pleno, Ricardo, cada que hemos tenido la oportunidad de dialogar, yo vengo trabajando en una escuela primaria haciendo investigación de manera colaborativa, horizontal, no la investigación clásica. Claro. En donde iniciamos de manera acompañada, un proyecto muy hermoso en una primaria que es periférica, de la cual ya hemos hablado, sí. La primaria Emiliano Zapata, dependiente del subsistema de educación indígena. Ok. Bueno, donde nos encontrábamos una castellanización brutal en sus aulas, que además ya después de 20 años que tenemos de estar trabajando en la escuela, la castellanización voraz, pero en donde ni siquiera estaban visibilizadas las lenguas, la diversidad. Y luego, por ser Puebla, pensamos que mayoritariamente es en náhuatl. Entonces, la SEP tenía una noción fragmentada de lo que ocurría en ese contexto, como en muchas otras escuelas de ese sector educativo. Bueno, ¿y qué pasó? Cuando empezamos a hacer los diagnósticos sociolingüísticos, cuando empezamos a adentrarnos en las aulas, la lengua mayoritaria es el mazateco. Han pasado 2 décadas
Y esos proyectos los han impulsado los propios profesores, ya ahora, en compañía, son proyectos de investigación, que eso es lo que hoy le da el sustento a este nuevo programa de libros de texto. Trabajamos por proyectos. Bueno, yo no tengo que ver nada, no hay ni un ápice, puedo decir, de mi autoría en los libros de texto, pero sé desde dónde se va alimentando esto. Y entonces, ¿qué se suscitó? Empezaron a generar sus propios libros cartoneros. Empezaron a visibilizar la situación de que había más de una lengua del español, que era el mazateco, el náhuatl, el zapoteco, ¿no? Entonces el totonacú. Entonces empezaron ahí y los propios profesores empiezan a tomar, digamos, distancia, no sino cumplir con los programas oficiales. Pero se atrevieron a ser investigadores. Y de sus aulas empezaron a reconocer los espacios multiculturales. Hoy, quien ilustra, quien llena páginas de los libros, es una profesora de esa escuela primaria. Que se aventuró, es una excelente profesora, es una diseñadora, no es diseñadora profesional en el sentido de estudió, sí tiene una carrera, pero no estudió para esto. Sino es el mismo proceso con los demás profesores y los padres. La portada, precisamente, que por ahí luego incluso aparece tirada en el piso ese texto de primer grado, es un libro que enarboli y que representa esto de lo que yo te estoy hablando. Ahora, yo, Elizabeth, formada desde la universidad, y agradezco mucho en eso, sí, a la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado, siempre los apoyos para nuestros proyectos. Son microproyectitos, pero con esos microproyectitos, o yo diría macroproyecto con un micro más bien presupuesto, hemos hecho un verdadero equipo de investigación donde participan estudiantes de las licenciaturas, puede ser de lingüística, de antropología, ¿no? Hemos, en distintas modalidades, tenemos profesores dentro de lo que es cuerpo académico, en otras unidades, y hemos trabajado, insisto, por más de 20 años, y en ellos no hay que olvidar nunca lo que ya de manera muy visionaria venía haciendo Rosana Podestá, que se nos adelantó en el camino, y por eso te traje esto. Esto no es nuevo, esto nosotros lo veníamos impulsando desde fines de los 80, que me digan que los niños no son capaces. Hoy las ilustraciones de los libros de texto vienen acompañadas de las ilustraciones de los propios estudiantes, de los padres de familia. Y algo muy importante, Ricardo, el grupo de diseñadores de la SEP, de ahí que sí, hay errores, hay faltantes, y eso tú lo mismo lo dices, hay una documentación también de cuántos han sido, digamos, en algún momento hubo un tiraje de libros completo en un sexenio presidencial donde no salieron porque rebasaban, realmente sí rebasaban la cantidad, y no salieron todos los libros, se detuvo el tiraje y se tuvieron que literalmente calcinar. ¿Sí? Tuvieron que meter al horno para destruirlos. O sea, hemos tenido históricamente fallas, de acuerdo. Esto yo no estoy diciendo que no las tenga, pero el hecho de darle la oportunidad hoy, insisto, a todos de construir y de generar un proyecto educativo con acorde a tu contexto, lo cual no significa que estés limitando que haya un acceso y una articulación para con otros mundos, para con otras lenguas, para con otros saberes. Pero hay que empezar desde lo propio, desde abajo y desde adentro. Y ese es el plus que tienen estos libros. No es una política diseñada en la autoría desde arriba, desde afuera, únicamente por funcionarios. Yo creo que hay mucho que recuperar y evitar satanizarlos. Cuidado con esos errores que hacemos. Porque viste qué penoso lo que sucedió en una comunidad de Chiapas el pasado domingo. Y recordemos lo que pasó hace más de 10, 15 años, por ejemplo, en una escuela también en la Nueva Jerusalén, en Michoacán, que acaban incendiando la escuela. O sea, no podemos permitir que también gente sin conocimiento, de la noche a la mañana se haga hiperexperto, esté sentado como yo ahorita en esta buena oportunidad que me das y a través de un programa de transmisión nacional y más allá de las fronteras, venga a desacreditar, venga a desbaratar lo que ha costado construir por más de 2 años. Ahí tengo una pregunta, doctora. ¿Qué se asoma detrás de esas reacciones, ¿no? Es decir, si hay, obviamente, intereses políticos, partidistas, es un oportunismo político, pero más allá de eso, ¿qué se asoma? Creo que hay lo voy a decir, pero creo que no dejamos de ser una sociedad
altamente clasista y racista. Y creo que moralista. eso es lo que se está asomando de una forma tremenda. Y muy equivocada y muy sesgada, ¿no? Entonces tenemos miedo hoy. Digo, además de que, Ricardo, también no hay que perder de vista que hay un tema muy importante que son los millones de dineros, es decir, el tema financiero, en donde hoy no se contrató más a las 2 empresas fundamentales en edición de libros que por décadas los publicaron. Sí. Lo puedo decir, pero bueno. Sí, sí. Ahora, aquí el tema también tiene que ver cómo nos hemos construido ciudadanamente con las dobles morales, ¿no? Entonces, por un lado, decimos, y esas son las incongruencias, tenemos que reconocernos hoy en sociedades que cada vez somos más diversas en distintos sentidos y aspectos. Diversidad religiosa, diversidad sexual, diversidad sociocultural, etcétera. ¿Cómo vamos a educar, cómo vamos a formar nuevos ciudadanos cuando nos espantamos, por ejemplo, de los nuevos modelos de familia? Claro. Y entonces el tema de lo sexual está penado porque estos libros, vaya, son aventurados. No pueden tratar un tema de esta magnitud. ¿Qué le espera a los niños? ¿Qué es lo que estamos viviendo en tiempos contemporáneos por no estar preparados para aprender a vivir de la diversidad? Las tasas de feminicidios, las tasas por homofobia, ¿no? Entonces, todo lo que sea diferente a lo que yo pienso y concibo, lo que tú dices, por clase social, el tema de la discriminación, por pertenencia étnica, cultural, por situaciones religiosas, etcétera, pero todo lo que sea diferente. Y entonces, ¿cómo hago congruente y cómo hago operar una política que, por otro lado, viene reconocida jurídicamente desde la Carta de los Derechos Humanos, los derechos que me marca la misma UNICEF para los niños y las juventudes? Por otro lado, los derechos constitucionales, marcabas, por ejemplo, el caso del levantamiento zapatista, ¿no? A través del comandante y todo esto, y pues reconocer cómo hay un quiebre en la historia cuando reza la frase, nunca más un México sin nosotros. Y a partir de ahí viene también la recuperación del OIT 169 con respecto en materia jurídica, de salud y de educación intercultural. Claro. Y tú lo dices muy bien. Estos libros, y aquí están los expertos, este libro, esta maravillosa compilación que hace la doctora Rebeca Barriga, que es a 50 años de los libros, y donde tú vas viendo cada apartado en cada especialista, es aberrante lo que se suscita alrededor de esa política, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que hoy le demos la oportunidad a estos textos que, como te digo, tratan distintos puntos, tratan ejes fundamentales en donde se tienen que reforzar los aprendizajes de manera colectiva, en donde tenemos que aprender a construir con una perspectiva solidaria de la educación con todas las comunidades, esas diversidades? ¿Cómo hacerlo? Aquí es donde está la ruptura. No es una receta. No es un plan más que suma a otros sencillo. Más. Hay una resignificación en las relaciones pedagógicas, sociales y, como lo hemos dicho, desde todo lo que va a ser esa diversidad étnica, lingüística, cultural, de género, física, etcétera, ¿no? Y algo muy importante, Ricardo, que a mí sí me gustaría decir, no podemos entender los libros de este nuevo modelo de la educación mexicana, no lo podemos entender si no nos referimos inmediatamente a lo que tiene que ser de conocer el programa analítico y sintético, porque ahí es donde descansa mucho de lo que da la explicitación a lo que es cómo manejar esta nueva generación de libros. Oye, yo creo que vamos a tener que invitarte la siguiente semana para que sigamos charlando, analizando distintas perspectivas de este tema, porque nos da para un programa de 2 horas sin duda alguna. Pero por supuesto, no sé si me permitas solo cerrar, porque mira, solo quiero leerte para que veas en lo que era el proceso cuando hablamos de lo histórico, de lo que pasa con Ávila Camacho. Este libro es de Shirley Bryce, La política del lenguaje en México. Y nada más rápidamente, ¿no? Ávila Camacho y Torres Bodet declararon la guerra a la ignorancia.
Ahí es donde está la génesis de los libros de texto y movilizaron las fuerzas educativas y comerciales. Una campaña empeñosa fue iniciada también previo ya, desde antes, esto que hablábamos, ¿no? Previo, en el 44, en donde, imagínate, los aviones dejaban caer octavillas en las regiones más remotas para tratar de explicar un programa educativo. Y esta campaña, que además estaba llena de muchísimos reconocimientos, se extendió al país. Era interesantísimo todas las formas de recompensas que venían. Si tú alfabetizabas, por ejemplo, a 10 niños, tenías un boleto para el cine durante un mes gratis. Si tú, etcétera, etcétera. Imagínate en qué momentos de desesperación histórica. Sí. Ahora, ¿qué pasaba? Que esas avionetas que tiraron los textos, que quedaban en las copas de los árboles, quedaban en los techos de las casas, pero además los que llegaban a las casas no estaban, digamos, habilitados para el tema de la lectoescritura. Pero esas son las campañas que hemos llegado a tener, ¿no? Sí, y se cayó la escenografía. Se está emocionando de todo este tema que es candente, pero yo creo que sí hay que tomarlo con seriedad y evitar nada más a veces difamarlo. Eso es importante, ¿no? Llamar un poco a la reflexión, ¿no? Y a la calma. Yo a veces escucho, ¿no? De pronto comentarios, pero yo lo que les sugiero es que, bueno, pues leamos los textos, ¿no? De entrada, ¿no? Y evaluemos también antes de reaccionar. Imagínate, son 36 libros. Aquel que me diga, o aquella que ya los leyó, que los conoce y que por eso invitamos a detenerlos. Démonos la oportunidad de conocerlos. Y yo creo que en ello también hay mucho de justicia social. Gracias, doctora. Al contrario. Muchas Ricardo, gracias y tenemos gracias agenda para la siguiente semana. Con todo el gusto. Aquí estamos. Muy bien.